Muy bien, chicos. Buenos días, Leonardo. Muy bien, buenos días con todos. Elena, Ángela, Rosy. Ya, muy bien. Chicos, ¿qué nos toca desarrollar el día de hoy? Genética mendeliana, ¿sí? Genética mendeliana. Ahí está. Así es. Muy bien, chicos, comenzamos. Fíjense por aquí. Nosotros conocemos y sabemos que la genética estudia las bases de la herencia, ¿no? O prácticamente la herencia, con todas sus variaciones, la herencia. No estudia los genes porque los genes son estudiados por otra rama de la biología, ¿no? Como por ejemplo la biología molecular, ¿sí? En este caso, si la genética estudia la herencia, nosotros pensamos en el padre de esta rama. ¿Quién vendría a ser el padre de la genética, chicos? Gregorio. Así es. El padre de la genética es el señor Gregorio o Gregor Mendel, ¿no? Gregor Mendel. Una persona, un personaje de fe, ¿no? Un monje que hizo cruzamientos con una especie en particular para tal vez predecir con probabilidad, bajo estadística o matemática, el porcentaje, la cantidad de descendientes que obtendrían ciertos rasgos, herencia. Pero Mendel siempre piensa o siempre ha pensado, para que usted tenga en cuenta, siempre ha pensado de forma dicotómica. Por ejemplo, si a Mendel se le acercaba pues una vecina y le mencionaba, ¿no? Oye, Mendel, me he enterado que estabas haciendo cruces y me he enterado también que tal vez puedes predecir, ¿no? Por ejemplo, si tengo un gato negro y una gata blanca, ¿de qué color saldrían los gatos o los gatitos si es que este cruce fuese exitoso? ¿Qué respondería Mendel con respecto al color del pelaje de las crías si el gato macho es negro y la gata, en este caso, es de pelaje blanco? ¿Qué respondería? Mendel solo tendría que decir, ¿no? Es muy simple. El pelaje de los gatitos sería negro o blanco. No hay mucha ciencia. Si tú tienes una persona de talla alta y su pareja es de talla baja, ¿qué probabilidad o de qué estatura saldría la descendencia? Mendel diría o de talla alta o de talla baja. Mendel solo piensa en dos características y esas dos características son contrastables. O sea que si de repente te dijera más adelante, ¿no? Un mango, una planta de mango que, bueno, forma mangos de forma esférica. Hacemos el cruce respectivo con esa misma especie de planta de mango, pero ahora estas plantas tienen forma discoide, los mangos. Por ejemplo, no me estoy inventando. Si trabajo la genética mendeliana, ¿de qué forma serían los mangos si hacemos ese cruce respectivo? ¿De forma esférica
o forma discoide. Entonces, para Mendel solo existen dos factores, dos rasgos que son contrastables. No hay un tercero, no hay un cuarto. Por ejemplo, hoy en día, si usted cruza un gato tal vez negro con una gata blanca, no todas las crías salen negros y no todas las crías salen blancos. A veces salen manchados, moteados, hasta incluso tricolor, hasta incluso un color que no tenían los padres. O puede ser una mezcla de ambos colores, un gris. ¿Por qué? Porque esa genética ya es moderna, no es la genética básica. Porque si trabajamos Mendel, solamente me dirías esto. Entonces, cuando ya tú ya me mencionas otros colores, está perfecto, está bien, y eso ocurre en la vida real. Pero cuando se trabaja esta genética, es una genética que estaba emergiendo en pañales. Solamente habría dos rasgos. Para eso tenemos que trabajar vocabulario. Vocabulario. Hasta naranja sale, ¿no? Muy bien, vocabulario. Y yo sé que tú conoces esto muy bien. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué significa una P mayúscula en genética? Profesor, eso significa generación paterna, generación de padres, paternal o de progenitores, ¿no? Padres, progenitores. ¿Ya? ¿Qué significa si en las prácticas, en los cruzamientos, veo F1? ¿Qué significaría F1? Usted ya sabe esto, jóvenes. Esto significa filial uno, ¿no? Ya, filial uno, pero en palabras más humanas, sería la primera generación de la primera generación de descendientes. Primera generación de descendientes. Puede ser hijos, crías, plántulas, descendientes. La primera camada de crías de dos progenitores, ¿no? Por ejemplo, dos cuyes. ¿Qué sería la F2? La generación, la segunda generación de descendientes, la segunda filial. Y para examen de admisión, solo trabajan, bueno, a nivel práctico hasta la F2, porque sí existe F3, F4, F5 y usted seguiría con la misma cuenta, ¿no? Tercera generación, cuarta generación de descendientes, quinta generación y continuará. Para temas prácticos de resolución de problemas, a lo mucho piden hasta la F2. Siguiente, si nos viene esta palabrita o esta letra G, ¿qué significa G? Profesor, fácil. G significa gametos. Gametos o células sexuales, ¿no? Así es. Si nos preguntan, por ejemplo, por, por alelos, ¿qué son los alelos? A ver, ¿qué son los alelos? Son las variantes, son las variantes o alternativas, variantes o alternativas, son variantes o alternativas que determinan un rasgo, que determinan un rasgo. Y claro,
Un rasgo es la expresión de un gen, ¿no? Variantes o alternativas que determinan un rasgo. Por ejemplo, ¿podrías mencionarme alelos para el color de ojo humano? Dime los alelos para color de ojo humano. Usted me diría, ¿no? Fácil. Si usted quiere alelos para color de ojo en humanos, azul, negro, celeste, marrón, verde, pardo, ¿no? Y así pueden buscar mezclas inclusive, ¿no? Ya. Entonces, fíjate, lo que tú me estás diciendo son alelos que determinan un rasgo, en este caso, color de ojo. Como es mendeliano, no vamos a trabajar con todos, solo trabajaremos con dos. Puede ser verde con negro, porque Mendel piensa de a dos, dicotómicamente. Ah, ya, entonces, por ejemplo, dime alelos para tipo de cabello, no color, dije tipo nada más. A ver, dime, te escucho, te leo, tipo de cabello, alelos para tipo de cabello, muy bien, lacio, rizado, ondulado, crespo. Profesor, chusco, profesor, no, eso no es un alelo. Pero mira, ¿cuánto me has dicho? Cuatro alelos, cuatro variantes o alternativas. Pero como es genética mendeliana, solo trabajemos con dos, dicotómico. Ya está, listo. Entonces, ahí tienes una idea de alelos, ¿ya? Alelos. Ahora, los alelos son variantes alternativas que determinan un rasgos que ocupa, que ocupan un mismo locus, que ocupan un mismo locus. ¿Cómo es esto? Aquí. ¿Te acuerdas que en meiosis hablamos de cromosomas homólogos? ¿Sí? ¿Te acuerdas que eran cromosomas homólogos? ¿Qué eran cromosomas homólogos? ¿A qué se les llama cromosomas homólogos? A cromosomas que tienen el mismo tamaño, la misma forma y falta una cosa importante, aparte del tamaño y forma. Mismos, mismos, cromosomas homólogos, mismo tamaño, misma forma y mismos genes. Significa que si este es un cromosoma paterno y su cromosoma homólogo materno, uno debe ser igual en tamaño, igual en forma, con los mismos genes. Si en este brazo, llámale brazo P, porque los brazos superiores son los brazos P. Si en esta posición del brazo P encontrara, no sé, pues un gen, voy a llamarle gen uno para el color de ojos, significa que a su frente, ¿no? En el mismo brazo y en la misma posición, voy a encontrar ese mismo gen uno para color de ojos. ¿Ves? Mismos genes. Ahora, profesor, pero ¿qué tiene que ver el alelo con lo que me está explicando? De forma práctica, los alelos son esos genes. Ahora, para que entiendas un poco más a detalle, dime, por ejemplo, alelos para color de ojo. Ya, me gires un montón, ¿no? Ya, escoge uno. Negro, profesor. Ya. Este gen se llama gen para color de ojos. Este gen se llama gen para color de ojos. Mismos genes, en la misma posición, en el mismo brazo. Ahora, que ese gen para color de ojos en el padre me exprese para negro, eso es diferente.
y que este gen para color de ojos en la madre me represente color de ojos verde, esto es distinto. ¿Qué significa? Que papá y mamá tienen los mismos genes, pero no necesariamente tienen que tener alelos iguales. Pueden ser diferentes, pueden ser iguales, pero no necesariamente iguales. Pero sí que iguales a nivel de genes. Si aquí encuentro en este brazo gen 2, gen para el tipo de cabello, en su frente, en la misma posición, en el mismo espacio, en el mismo brazo, encuentro ese mismo gen, gen para tipo de cabello. Ahora, que ese gen me exprese un alelo, pueden coincidir como no. Por ejemplo, vamos a asumir que el padre tiene gen para tipo de cabello lacio. La madre también. Mira, en este caso coincidió. Han coincidido a nivel de alelos. Pero mira, fíjate a nivel de color de ojos, ya no coinciden, ¿ves? Profesor, pero lacio y, por ejemplo, negro y verde no son los únicos colores para ojos. Hay muchos. Yo sé que hay muchos. Pero como estoy haciendo Mendel, solo tomo a dos. Porque Mendel siempre piensa de a dos. Para Mendel no hay un tercer alelo. Para Mendel no hay una tercera alternativa o variante. ¿Me dejo entender? En resumen, si yo te preguntara, ¿tú y yo somos genéticamente iguales? Dime verdadero o falso. Tú y yo, tú y yo, ¿somos genéticamente iguales? ¿Verdadero o falso? Bajo todo lo que te acabo de explicar aquí. Tú y yo, ¿no? Más, voy a dar nombre propio. Primero con un varón, Leonardo. Tú y yo, ¿somos genéticamente iguales? ¿Sí o no? Dime, otra vez, reafírmeme. Leonardo, ¿tú y yo somos genéticamente iguales? Sí. Ahora le voy a preguntar a una mujer. Voy a preguntarle a Eliana, ¿ya? No importa si te equivocas. Eliana, ¿tú y yo somos genéticamente iguales? Mira, ya. Rosy, ¿tú y yo somos genéticamente iguales? ¿Mm? ¿Sí o no? Dime. No. La respuesta para todos, sea varón o sea mujer, es sí. Yo soy genéticamente igual como su tutora. Pero si ella es mujer y usted es varón, ¿cómo va a ser igual? No, es que yo no te he hablado de lo que tú observas. Yo te he hablado de genes. Por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Si yo en este cromosoma, en este brazo y en esta posición tengo un gen para color de ojos, el cromosoma de su tutora también. ¿O es que acaso tu tutora no expresa color de ojos? No, sí, se expresa. ¿Y por qué? Porque tenemos los mismos genes. ¿Y sabes por qué tenemos los mismos genes? Porque somos la misma especie. Yo tengo un gen para tipo de cabello. Tu tutora también. O sea, somos genéticamente iguales. Profesor, pero si es mujer y es varón, yo soy genéticamente igual a ustedes. ¿Pero en qué soy diferente a ustedes? Porque si tú tienes gen para formar hígado, yo también. Si tú tienes gen para la textura de los labios o el grosor de los labios, yo también. Tú tienes gen para formar un tipo de oreja, yo también. Tienes gen para formar cejas, yo también. Pero ¿qué nos hace diferentes? Si hasta el momento tenemos genes idénticos e iguales, genéticamente iguales, por ahí lo mencionó un compañero, ¿qué nos hace diferentes? Los alelos, muy bien. Los alelos nos hace distintos. Claro, puede ser el caso que podamos coincidir en unos cuantos, por ejemplo, si yo soy de cabello negro y tú también, mira, ahí coincidimos. Pero
No necesariamente somos iguales alélicamente. Porque si yo tengo de repente, no sé, ojos negros y tú puedes tener ojos pardos, ahí ya no coincidimos. Eso nos hace distintos. Entonces, si yo te pregunto, ¿una persona del Ande, del Perú profundo, es genéticamente igual a un europeo, a un alemán? Dime, ¿verdadero o falso? Una persona del Ande es genéticamente igual a un europeo, a un alemán europeo. Sí, por supuesto que sí. Ah, pero ¿qué lo hace diferente? ¿No? Hoy esa persona es de la Sierra del Ande peruano. Hoy ese se nota que es un caucásico, un nórdico, un irlandés. ¿Qué nos hace notar esa diferencia? Los alelos, por supuesto, porque seguramente el del Ande es de talla baja y el de la Europa, el europeo es de talla alta. ¿Ves? Y es distinto. Entonces, los humanos somos genéticamente iguales, pero alélicamente distintos o diferentes. ¿Pero qué cosa es locus? Ya, tú ya sabes que estos son alelos, lacio, crespo, negro, verde. ¿Y dónde se encuentran esos genes? Ah, esos genes se encuentran en un espacio específico del cromosoma llamado, ese espacio se llama locus, por supuesto. Entonces, fíjate que este gen para color, o bueno, para tipo de cabello, está en un locus también muy idéntico al del otro cromosoma homólogo. ¿Ves? Es que son los mismos locus. Cuando digo mismos locus, me refiero que están en la misma posición, a la misma altura, en el mismo vuelo del cromosoma homólogo. Ah, ya. Entonces, profesor, fíjate, ¿qué pasa si acá hago un gen 3? Imagínate que gen 3 me represente la forma de los labios. Y aquí, fíjate, aquí en esta posición, mira la diferencia, encuentro el gen 4. Esto es forma de los labios y esto es forma de la oreja. Forma de los labios, forma de la oreja. Ahí ocupan los mismos locus. Los alelos ocupan los mismos locus. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de rasgos distintos. Forma de labios, forma de orejas. ¿Ves? Ahí ya no ocupan el mismo locus. Pero esto sí, mira. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un mismo rasgo, color de ojos. A eso me refiero. Ah, entonces, profesor, un locus, un locus es como una región, un espacio que está ocupada por un gen. Así es. ¿Y cuántos genes tiene el hombre? ¿Cuántos genes tiene el hombre? Te escucho. ¿Cuántos genes tiene el hombre? Mientras voy escribiendo por acá, ¿qué cosa es un locus? Un espacio o región con alta probabilidad de encontrar un gen. Ahí está. A ver, profesor, am, te había preguntado, te había preguntado, ¿cuántos genes aproximadamente tiene el hombre? Más de 36.000 genes. Entonces, imagínate cuántos locus hay, equivalente a esa cantidad. Ahora, ¿y cómo le llamas al conjunto de locus? Al conjunto de esos espacios que están ocupados por un gen. Claro, o sea, el plural sería loci, conjunto de locus. Conjunto de locus. Ahí está, muchachos. Muchachones. Muy bien. Ahora, para Mendel
Solo existen dos alelos, porque no hay un tercero, no hay un cuarto. Mendel piensa de a dos, dicotómico. Y vamos a diferenciar a esos dos alelos llamados alelo dominante y alelo recesivo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te pregunté del mango de forma esférico y el mango de forma discoide? ¿Ya? ¿Qué diría Mendel? Ah, que la primera generación, la F1 de mangos, puede salir de forma esférica o discoide. Pero ¿de qué va a depender que sea esférica o discoide? De los alelos. ¿Qué alelos? Tendría que saber, diría Mendel, quién es dominante y quién es recesivo. Voy a asumir que esférico es dominante y discoide es recesivo. Entonces, ¿qué diría Mendel? Que con mayor probabilidad habrían más mangos de forma esférica. ¿Por qué? Porque es dominante. Ya, pero ¿cómo puedo verlo eso en un esquema? Hay que asignarle letra. ¿Qué letra? Cualquier letra del abecedario. Pero si yo voy a usar la A, ¿cómo diferencio quién es dominante y quién es recesivo? Usted ya sabe que el dominante se le asigna una letra, pero en mayúscula. Y al recesivo, la misma u otra letra. La misma u otra letra. ¿Qué dices? La misma letra, pero en minúscula. Claro, cuando hablen del mismo rasgo. Por ejemplo, gen para color de ojos. El rasgo es para expresar color de ojos. Voy a asumir que el negro sea dominante. Le pongo la A mayúscula porque estoy asumiendo que voy a trabajar con la A. Y si negro es dominante, ¿verde qué sería? Automáticamente tendría que ser recesivo. ¿Por qué? Porque solo se trabaja de a dos, como Mendel, dicotómico. Con el tipo de cabello, mira, ambos son lacio. Voy a asumir que el lacio es dominante. Pero como ya trabajé con la A, ya no vuelvo a trabajar con esa letra porque la A me va a representar color de ojos. Agarras otra letra que no sea para hablar de otro rasgo, tipo de cabello. Si el lacio es dominante, entonces le asigno la B mayúscula. Si acá hubiera dicho crespo, por ejemplo, ya no le pongo B mayúscula, sino la B minúscula, el recesivo, para identificarlo como recesivo. Como dice lacio, bueno, le sigo otorgando la B mayúscula porque para lacio es dominante. Muy bien. ¿Qué cosa es genotipo? ¿Qué cosa es genotipo? Vamos. ¿Qué cosa es genotipo? La carga es la carga genética de la especie, de una especie. La carga genética de una especie. Por ejemplo, voy a asumir que estas personas, macho o hembra, han concebido un hijo y ese círculo representa el hijo. ¿Me puedes decir, ¿me puedes decir de qué color de ojos saldrá ese niño? Fácil. Agarra su alelo del padre, su alelo de la madre y lo juntas. Mira que te ha formado un genotipo. Y es que en genética mendeliana solo existen dos genotipos, el homocigote y el heterocigote. El homocigote y el heterocigote. Hay dos tipos de homocigote. Claro, usted ya sabe esto, ¿no? Homocigote dominante y homocigote recesivo. Sea homocigote dominante
U homocigote recesivo son homocigotes. Ahí está. Al heterocigote también se le llama híbrido. Híbrido. ¿Y cómo podría representar a un homocigote dominante usando letras? Por ejemplo, si trabajo con la A, si trabajo con la A, un homocigote dominante es A mayúscula, A mayúscula. Un homocigote recesivo es A minúscula. Y un heterocigote es A minúscula necesariamente. Profesor, ¿y esto qué es? Esto no es carga, es decir, no es genotipo. A lo mucho lo que podría representar es esta expresión es un gameto, pero no es un genotipo, no es una carga. Y así usted puede usar cualquier letra del abecedario, ¿no? Así es. Por ejemplo, si tú juntas los alelos para color de ojos, ¿qué carga te salió? Híbrido. Significa que ese niño es híbrido o heterocigote para color de ojos. Si tú juntas los alelos para el tipo de cabello, ¿qué te salió? ¿Qué carga te salió? ¿Qué genotipo te salió? Si es B mayúscula, B mayúscula. Mira el patrón. Homocigote domi, homocigote dominante. Ahora, ya que reconocemos leer cargas, ¿qué color va a expresar? Ah, o sea, ahora tengo que saber qué color o qué rasgo va a expresar. Claro, una vez que tú identifiques cargas, recién podrías conocer o identificar lo que se va a observar. ¿Y cómo se llama lo que se observa? ¿Cómo se le denomina en genética a lo que se observa? A un rasgo que usted puede observar. Fenotipo. Son los rasgos observables y medibles. Rasgos observables y también medibles. Por ejemplo, en este caso, para color de ojos, ¿qué color de ojos va a expresar ese niño? ¿Qué color de ojos usted podrá ver en ese niño? Fácil, ¿no? Tengo que ver los alelos. Si veo que uno es dominante y uno es recesivo, o sea, este híbrido, esta carga híbrida, se expresa el dominante. Es decir, el niño tendrá color de ojos negros. ¿Y qué pasa con el alelo recesivo? Dime qué pasa con el alelo recesivo. ¿Qué pasa con el alelo recesivo? Si se expresa el alelo dominante, o sea, en una carga híbrida, siempre se expresa el alelo dominante. Pero ¿qué sucede con el alelo híbrido, con el alelo recesivo? ¿Qué sucede con el alelo recesivo? ¿Se degrada? ¿Se elimina? No, solo se oculta. Y nada más. Por ejemplo, en este caso, carga homocigote dominante. Ambos tienen alelos dominantes. ¿Qué color, bueno, en este caso, qué tipo de cabello va a expresar necesariamente el señor o el niño o la niña? Tipo, cabello de tipo lacio. Así es, no tiene otra opción. Profesor, ¿y qué pasa si hubiera sido así? Mira, imaginemos que hubiese sido así, esa carga, ese genotipo para el niño o la niña. Dime, ¿qué tipo de cabello hubiese expresado? Profesor, si tengo un hibridismo, se expresa el dominante porque el recesivo se oculta. Es decir, ese niño tendría que tener y expresar cabello lacio. ¿Y qué pasa si hubiese salido de esta forma? B minúscula, B minúscula. Evidentemente ese niño no va a expresar cabello lacio. Expresará otro tipo de cabello, pero no el lacio. Imaginemos que hubiésemos trabajado con el crespo. Esto hubiese sido un crespo. El niño hubiese expresado cabello crespo. Muy bien. No te olvides que el genotipo en interacción con el factor ambiente puede determinar al fenotipo.
Por ejemplo, si tu compañero es de ojos negros, entonces su carga, por qué tu compañero expresa ojos negros? Porque en su carga genética hay una indicación estricta de que debe expresar, ¿qué cosa? Ojos de color negro. Pero ¿qué pasa si la semana que viene lo ves, usted visualiza sus ojos de nuevo y ahora tiene ojos de color celeste? Ah, seguramente ha habido un factor que haya podido intervenir en la expresión, es decir, un lente de contacto. Tranquilamente es un factor ambiental que podría modificar el fenotipo, pero por más lente de contacto que haya utilizado, la carga genética, el genotipo que viene de fábrica, nunca cambia. Cambia el fenotipo, es modificable, pero no el genotipo. Un detalle más, ¿qué pasa si María, un ejemplo ya? María es una chica que tiene una carga genética para expresar nariz aguileña. Entonces, en ella se verá una nariz que no es tan perfilada, aguileña. Pero ¿qué pasa si después de 2 meses la vemos con una nariz perfilada, estéticamente respingada? Ah, profesor, ha modificado su fenotipo, lo que observamos. ¿Mediante qué? Tal vez una rinoplastía. Entonces, el factor ambiente sería la rinoplastía. ¿Por qué? Porque ese factor ha modificado el fenotipo. Pero por más rinoplastías que se haga, nunca cambia su genotipo porque esto viene de fábrica, ya está estrictamente escrito en los genes. Muy bien. ¿Usted es genéticamente igual a un gato? ¿Usted es genéticamente igual a un gato? Quiero escuchar, quiero leer eso. ¿Usted es genéticamente igual a un gato? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya. ¿Usted es genéticamente igual a un gato? No, porque no somos la misma especie. Muy bien. Así es. Nuestros cromosomas no lograrían la homología con los cromosomas de un gato. Uno, porque no tenemos la misma cantidad de cromosomas. Y otro, porque tenemos diferentes formas de cromosomas a las de un gato, a nivel de sus posiciones, par uno, par 2, par 3, par 4. No hay, ¿ves? Así es. ¿A quiénes se les llama líneas puras? ¿A quiénes se les llama líneas puras? Líneas puras se le llama a todos los homocigotes. No interesa si es dominante o recesivo. Si es homocigote, ya se considera línea pura. Dime, por favor, ¿qué modelo biológico usó Mendel? ¿Qué modelo biológico usó Mendel para hacer cruzamientos? A ver, ¿qué modelo biológico usó Mendel? A. Alpisum sativum, comercialmente conocido como planta de la arveja. Otro nombre, guisante o chícharo. Guisante o chícharo. Ajá. Bueno, dependiendo de la localidad, ¿no? Claro. Guisante o chícharo. Ya, ese es el modelo biológico. ¿Qué estableció de ese modelo biológico el señor Mendel? Las famosas 7 características. Las 7 características de la arveja. ¿En base a qué? En base a la semilla, en base a la vaina, en base a la flor
y en base a la talla. Sus 7 características se basan en esos 4 aspectos. Tú ya sabes que para Mendel solo existen 2 rasgos contrastables, 2 alelos contrastables. Uno será dominante, uno de ellos será alelo dominante y el otro alelo recesivo. Entonces, cuando él hizo sus cruzamientos, él hizo más de miles y miles de cruzas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía que llegar, pues, a un dato en conclusión. ¿Y qué llegó en conclusión? Que para semilla, o sea, para el color de la semilla, el color amarillo es dominante sobre el verde. Mendel nunca te habló de una arveja de color mostaza. O no sé, pues se me ocurre poner rojo. ¿Por qué? Porque solamente él piensa de dos, ¿no? Y es lo que encontró en sus experimentos. Semillas de color amarillo y verde, donde el amarillo es un alelo dominante y el verde está regido por un alelo recesivo. En cuanto a la textura, ¿qué textura en semilla es dominante? Según los experimentos mendelianos, la textura lisa, ¿no? O liso. ¿Y qué textura es recesiva? La rugosa. ¿Qué color de vaina es dominante? ¿Qué color de vaina es dominante? Según los experimentos que hizo Gregorio Mendel, el verde. Y el amarillo, recesivo. ¿Sabes qué es vaina, no? ¿Sabes qué es vaina, no? ¿Sí? ¿Sabes qué es vaina? Espero que sí. En cuanto a la textura, en cuanto a la textura, ¿qué textura en vaina es dominante? El liso. ¿Qué textura en vaina es recesivo? El rugoso. Oye, fíjate lo que estoy escribiendo. Amarillo, verde, liso, rugoso, amarillo, verde. Solo son dos. Y esos 2 rasgos, esos 2 alelos, son contrastables. Es fácil de diferenciarlos. Flor. ¿Qué color de la flor es dominante en la planta de arveja? Dime. Púrpura o lila, ¿no? Ya. Púrpura o lila. Y color blanco, ese es recesivo. Muy bien. ¿Qué posición? Vamos a poner por acá ubicación. ¿Qué ubicación floral es dominante? La axial, ¿no? La ubicación de posición axial, valga la redundancia, es dominante, mientras que la ubicación de la flor terminal es recesivo. Y por último, la talla alta en arvejas es dominante y la talla enana en plantas de arvejas es recesivo. Ahí está, muchachos. 7 características con respecto al modelo de la arveja, al modelo biológico que usó el señor Mendel. Si te preguntaran, ¿y por qué Mendel usó arveja? ¿Qué respondes? ¿Por qué Mendel no usó habas, no usó maíz? ¿Por qué usó arveja? ¿Qué ventajas tenía la planta de la arveja? Eso ya usted debe saber, ¿ah? ¿Qué plantas? Muy bien. Uno de ellos, Leonardo. Voy a escribir por acá. Ventajas. Ventajas. ¿Por qué Mendel usó arveja o Pisum sativum? Porque, ya, profesor, la arveja presenta la planta de arveja, la planta de arveja presenta rasgos presenta rasgos
Contrastables. Contrastables. Es fácil de distinguir. La planta de arveja presenta rasgos contrastables, coma, fácil de distinguir. Eso le tomó ventaja, claro. Para hacer más de miles de pruebas o cruces, esto fue una gran ventaja para ganar tiempo. Otra ventaja, otra ventaja es que la planta de la arveja es fácil de así es, fácil de polinizar. Polinizar. ¿Te puedo hacer una pregunta de rigor o no? ¿Te puedo hacer una pregunta de rigor o no? ¿Qué cosa es polinización? ¿Qué cosa es polinización? ¿Qué cosa es polinización? Mientras voy escribiendo otra ventaja. Ah, te agarré en botánica. ¿Qué es polinización? Muy bien, ahí por ahí Alison ha respondido, Anderson también. Un periodo vegetativo corto. Esa es una forma cool de decirlo, ¿no? Muy técnico y está bien. En español significa que crecen muy rápido, ¿no? Presentan un periodo vegetativo corto. Vegetativo corto. Ahí está. Vegetativo corto. O sea, el crecimiento es muy rápido. Muy bien. En par de semanas ya crece una arveja. Crecimiento rápido. En cambio, otra planta demora en crecer. Cuando se fertiliza, ¿quién se fertiliza? Yo me fertilizo. Yo iba a decir fecundación de la planta. No, no tiene nada que ver la fecundación con la polinización. Claro que para que pueda haber fecundación debe haber polinización, eso sí, pero dos cosas diferentes. Ah, profesor, no sé qué es. Ya, la polinización solo es el evento en el cual el polen llega al estigma, a la cabezuela del carpelo. Punto. Ahí culmina la polinización. Profesor, no entendí nada. Ya, olvídalo. Ventajas por las que usó Mendel, ¿no? Esta especie. ¿Sí o no? Vamos con los experimentos mendelianos. Con el experimento en monohíbridos. Monohíbridos. Profesor, ¿qué cosa era polinización? Para notar el viaje o el recorrido que realiza el polen hacia el estigma del carpelo, ¿no? Chiquito nomás, ¿ya? ¿Te acuerdas? Carpelo, ¿sí o no? ¿Ya? La cabecita del carpelo, ¿cómo se llama? Estigma. El cuello estilizado, estilo. El ensanchamiento del carpelo, ovario. El polen principalmente se podría movilizar por aire o por algún otro agente que puede transportar al polen, como los insectos o las aves polinizadoras. El hecho de llegar solo al estigma ya se estaría culminando la polinización. Lo que ocurre del estigma hacia el ovario por dentro ya es otra cosa, porque la polinización acaba ahí. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Y cómo polinizaba Mendel? Con su brochita, ¿no? Mendel polinizaba flores de arvejas con su brocha. Así es. Muy bien, muy, pero muy bien. Muchachos,
¿Cómo empieza a hacer su experimento el señor Mendel? ¿Cómo empieza a hacer su experimento el señor Mendel? Por ejemplo, el señor tiene por aquí una semilla amarilla y una semilla verde. ¿Me podrías dictar el patrón para semilla amarilla? Por supuesto, profesor. Como semilla amarilla es dominante, el patrón para semilla amarilla debería ser esto. Fíjate, mira lo que he escrito, ¿ah? A mayúscula espacio. Profesor, le falta una letra. Sí, yo sé que le falta una letra, pero eso solo sería el patrón para semilla amarilla. Profesor, ¿y no es necesario colocar la otra letra? Eh, bajo lo que te estoy indicando, ya no sería necesario, entre comillas, ¿por qué? Porque basta que el primero sea alelo dominante para yo entender que la semilla es amarillo, fíjate, ¿sí? Si al siguiente o al costado hubiese una A mayúscula o una A minúscula, no afecta la expresión porque seguiría siendo amarilla. ¿Y cómo sería un patrón para verde? ¿Cómo sería una carga, un genotipo, un patrón para verde? Semilla verde recesivo. Ah, y los recesivos se escriben en minúscula, ¿no? Claro. Y como estoy trabajando con la letra A, escribo de esta forma. Porque para expresar rasgos recesivos, no tengo otra opción que agarrar letras minúsculas. Ah, ya mira, no tienes otra opción. Porque solo tienes tres, pues mira. Si trabajara color de semilla en arvejas, amarillo, verde, amarillo. Fíjate, ¿ves? Ahora, pero se sabe bien en teorías que Mendel cruza líneas puras contrastables. Líneas puras contrastables. Esta es palabra clave, contrastables. Mendel cruza líneas puras contrastables. Y si hablo de una línea pura, entonces se conoce esta segunda letra, porque hablamos de línea pura. Estos me representan la generación paternal o progenitora. ¿Cómo se forman los gametos? Fácil, profesor. Los gametos se forman de esta manera. Los gametos se forman de esta manera. Simplemente los alelos se separan en los gametos. Simplemente ocurre una separación. Entonces, un gameto tendrá un alelo y el otro también. Un gameto tendrá un alelo y el otro gameto también, solo un alelo. ¿Ves? Acabo de formar gametos y recién podemos detallar la cruza, ¿no? La F1. Claro, usted tendría que armar su tablero de Punnett, ¿te acuerdas? Colocando estos alelos por aquí, colocando estos alelos por acá, ¿sí o no? Y recién es efectuar el cruce y hacer uno por uno, ¿no? Por ejemplo, primer cuadrante, A mayúscula, A minúscula. Recuerda que uno de los requisitos es que si voy a cruzar, primero debe ir el alelo dominante. ¿Y todos saldrían así o no? Habla, todos saldrían así, ¿no? Ah, profesor, ¿y qué carga es esto? ¿Qué carga o genotipo es? ¿Híbrido o heterocigote? Entonces, para no usar tablerito, vamos a usar la distributiva clásica, ¿no? El primero con el primero con el segundo con el primero. Recuerda que primero va el dominante y el segundo con el segundo. Ahí está. Lo mismo. Ahora, ¿cómo salen todos aquí? Usted me dirá, profesor, sencillo. Si analizo el genotipo, si analizo el genotipo, profesor,
todos, todos, en su 100%, profesor, son híbridos o heterocigotes. Mira, la primera descendencia salen híbridos. A nivel de genotipo, 100% híbridos. A nivel de fenotipo, a nivel de fenotipo, a ver, mira, a nivel de fenotipo, ¿cómo saldrían estos tres? ¿Y cómo saldría este último? Perdón, ¿cómo saldrían los cuatro? Los cuatro. ¿Cómo saldrían los cuatro? Es su 100%. Recuerda que fenotipo es lo que va a expresar, el rasgo que se expresa. Si tengo un híbrido, dime quién se expresa, ¿el alelo dominante o el alelo recesivo? El dominante, ¿no? ¿Y qué me representa el alelo dominante? Semilla de color amarillo. Entonces, todos son amarillos, pero no son amarillos puros como el padre, sino híbridos, chuscos. Pero no importa, son amarillos. Y una vez le hice esta pregunta, mira, fíjate, ¿ah? A ver si tú me puedes responder. ¿Qué color, de qué color será esta arveja? Amarilla, ¿no? Ya, amarilla, amarilla. Pregunta, ¿será, será que esta arveja es más amarilla que esta? ¿Qué dices? ¿Será que esta semilla pura es más amarilla que esta amarilla híbrida? ¿Qué dices? No, sí o no. Así es, son de igual amarillas, amarillas, tanto el padre como la hija. Así es. No se podría distinguir, ¿no? El hecho es que son amarillas. Muy bien. Entonces, aquí se cumple el principio de la uniformidad. Se cumple el principio de la uniformidad. ¿Qué trata de explicar el principio de la uniformidad? Que ante el cruce, esto es para todos los ejemplos, ¿ah? Que ante el cruce de líneas puras contrastables, uniformemente, ¿cómo salen todos en la F1? Híbridos y con el rasgo dominante. Híbridos con el rasgo dominante. Profesor, amarillos, claro, porque toma el ejemplo de color de semilla. Pero ¿qué tal que te digo esto? Como estaba por acá, ¿no? Oye, el mango de forma esférica es dominante sobre el mango de forma discoide. Si ambos son líneas puras, ¿qué, qué, qué forma de mango se obtendrá en la F1? ¿Usted qué me va a decir? Si el esférico es dominante, entonces todos salen esféricos. ¿Ves? Que no solamente es válido para arvejas, sino para cualquier especie. Si yo te digo, un cuy de pelaje negro se cruza con un cuy de pelaje marrón. El negro es dominante sobre el marrón y ambos son líneas puras, o sea, homocigotos. ¿Qué pelajes, qué color de pelaje se obtendrá en la F1? Ah, todos negros. ¿Negros puros? No. ¿Negros qué? Híbridos. F1 son todos híbridos, chuscos. Entonces, en eso consiste la ley de la uniformidad, porque todos uniformemente, ¿cómo salen? Híbridos y con el rasgo dominante, pero de forma híbrida. Así es. Ahora hacemos otro cruce. Vamos a coger a dos semillas de la F1, ahí está, mira, y las vamos a cruzar. Ojo, esto ya sería un cruce de la F1 con otra arveja de la F1. ¿Qué estoy aplicando ahora?
Ahora estás aplicando cruce de híbridos. Este era cruce de puros. Ahora estamos haciendo cruce de híbridos o heterocigotes. Si cruzamos híbridos, aquí cambia, ¿no? ¿Cómo se forman los gametos aquí? Fácil, profesor. Los gametos, ojo, semilla amarilla, no olvides, ¿ah? Los gametos se forman muy fácil aquí. Simplemente se separan y cada gameto solo puede poseer un alelo. Así es, para un rasgo, ¿sí o no? Entonces sería así, ¿no? Mira, estoy formando gametos y cada gameto solo va a contener a un rasgo. Ellos serían G de gametos. ¿Y cómo sería la F1? ¿Cómo sería la F1? O bueno, ya no sería la F1, ¿no? Porque si estoy agarrando a los padres, a esto de si estoy agarrando estos de la F1 como padres, la siguiente generación sería la F2, o sea, la segunda generación de hijos. Ahora, ¿cómo saldrían? Bueno, podrías armar tu tablero de Punnett, ¿no? Pero hagamos la distributiva clásica. El primero con el primero. Profesor, el primero con el primero sale así, homocigote dominante. El primero con el segundo, híbrido. El segundo con el primero, primero va el dominante y luego va el recesivo. Recuerda ese orden cuando cruzas. El segundo con el segundo, homocigote recesivo. ¿Ves? Aquí ya no hay uniformidad. Aquí ya no existe uniformidad. Entonces, a nivel de genotipo, a nivel de genotipo, uno de ellas, una de ellas, no, mira, una de ellas, es decir, un 25%, son homocigote dominante. Dos de ellas, es decir, el 50% de la F2 es híbrido. Y uno de ellas, es decir, el 25% de estos serán homocigotos recesivos. Entonces, fíjate la relación a nivel del genotipo cuando cruzas híbridos. Uno, 2, 1. A nivel, Profesor, no se le escucha. hola, hola, ahora sí, ya. Te estaba diciendo esto, ¿no? Que para formar gametos a nivel de híbridos simplemente se segregan los alelos en los gametos diferentes. No hay problema. Garantía de ello es que en algún momento se va a expresar que un rasgo recesivo que Mendel había creído eliminado. Cuando encuentra una semilla con rasgo recesivo, porque en la primera no salió ni una, había pensado pues que los rasgos recesivos
se habían eliminado. Pero cuando nace en la segunda generación o se observa en la segunda generación, plantas con estos rasgos recesivos, entiende que los alelos se segregan, se segregan por separado en los gametos. Se reparten, se segregan por separado en estos gametos diferentes. Ahora, esta sería la relación, ¿no? De 3:1, 75%, 25%. Muy bien, no olvides, por favor, no olvides esto, que es importante. ¿Qué pasa cuando cruzas híbridos y qué pasa cuando cruzas puros? Pero puros contrastables. Ahí está. Puros contrastables. Ya, ahí está. Puros contrastables. Muy bien. Con respecto al mango con forma esférica y mango forma discoide, te había dicho que la esférica es dominante sobre el discoide. Imagínate que yo cruce dos esféricas, dos mangos de forma esféricas híbridos. Híbridos. ¿Qué obtendrías? A nivel de fenotipo, ¿qué obtendrías? Que tres de esas, o el 75% de ellas, expresa el rasgo dominante. Van a ser esféricas. Y uno de ellas, es decir, su 25%, expresaría un mango con forma discoide. ¿Ya? Discoide. Verdad, verde, 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 con blanco. Verde, sí está bien. Sorry, sorry. Verde, verde. Estamos hablando de color de semilla. Verde, yo estoy con blanco. No sé por qué puse blanco. Ya, verde. Sí, tiene razón, verde. Listo. Ahora sí, tómale foto. Necesito borrar esta partecita. La primera parte, la primera parte, sí. Ya, ya. Muy bien. Por aquí. Ya, así. Profesor, yo cuando estudié Mendel había estudiado una ley, ¿no? Ley de la segregación. Es esto, jovencitos. Mendel describe bueno, esto sería considerado como la primera ley mendeliana, ley de la segregación. Lo voy a colocar ya, para que, para que tal vez usted también recuerde. Ley de la segregación, porque hay una segunda ley, claro. La primera ley simplemente es ley de la segregación. Listo. Primera ley de la segregación. ¿Qué significa? Significa que los alelos se reparten, se segregan, ¿no? En gametos distintos, ¿no? En gametos distintos. Ahí está. Primera ley de la segregación. Ahí está. Pasamos ahora al experimento en dihíbridos. Experimento en dihíbridos. Experimento en dihíbridos. Una cosa es monohíbrido, porque a esto también se le llama monohíbrido, 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 monohíbrido. Pero ahora nos toca detallar dihíbridos. Si esto es un dihíbrido sería este, pues. Usted tapa,
híbrido, híbrido. Entonces ese juego es un híbrido. Y esto sería un tríbrido. Híbrido, híbrido, híbrido. ¿Por qué? Porque cada letra me representa un rasgo. Por ejemplo, A me puede representar color de semilla, color. B, textura. C me puede representar, no sé, la talla de la planta. ¿Ya? ¿Ves? Ah, o sea, la letra en sí me representa un rasgo. Claro, si yo he trabajado con una sola letra, la letra A, es porque solo he trabajado un rasgo. ¿Qué? ¿Qué rasgo? Color de la semilla. Pero ahora, para hablar de híbridos, solo tendría que hacer esto, hablar de dos rasgos diferentes. Y como estoy trabajando dos rasgos diferentes, uso dos letras. Por ejemplo, A mayúscula me va a representar amarillo. Ojo, si sigo con arveja. A minúscula me va a representar verde. Ahí está, mira, la letra A, al lo dominante, al lo recesivo, ojo, para color de semilla de arveja. Ahora, si quiero hablar de textura, otro rasgo, son siete, otra característica, entonces agarro otra letra, que sea la B, porque de la A sigue la B. Puedo usar la Z, la M, no hay problema. B mayúscula me representa la textura lisa y B minúscula, o sea, el recesivo, me representa la textura rugosa. Una vez que tengo los datos, ¿cómo empieza siempre Mendel con sus experimentos? ¿Cómo empieza siempre? Cruzando líneas puras, contrastables. Y no es la excepción, jóvenes. Mendel trabaja cruzando siempre al inicio puros contrastables. Y mira cómo sería un puro contrastable. Ahí está. A ver, ¿cómo sería puro para amarillo? ¿Sí o no? ¿Y cómo sería puro? Bueno, puro para color. Ahí está. Puro dominante para color y puro dominante para textura. Ahí está. Esta sería una amarilla lisa pura. ¿Con qué la va a cruzar? Con otro puro, pero la palabra es contrastable. O sea, no va a ser amarillo, sino va a ser verde. No va a ser liso, sino rugoso. Por eso dice contrastable. Para que sea verde, no le queda de otra que hacer esto, ¿sí o no? Esta expresión. Y para que sea rugosa, no le queda de otra para expresarlo de esa manera. Entonces, ¿ves que ahora tengo puros contrastables? Estos me representan la generación parental o de progenitores. ¿Cómo he empezado, jovencitos? Cruzando. ¿Cruzando qué? Cruce de líneas puras contrastables. Cruce de líneas puras contrastables. Ya, ahí está. Cruce de líneas puras contrastables. Es palabra clave, chicos, el tema contrastables. Por favor, no olvides. Porque si tú solamente dices líneas puras, se puede entender mal, ¿ah? ¿Y por qué se podría entender mal? Mira, mira, ¿él es puro o no es puro? ¿Este organismo es puro o no? Habla. Esto es puro, ¿sí? Ok, el de aquí también. Ya, ¿ves que estoy cruzando puros? Ya, pero ¿tú crees que aquí voy a obtener híbridos? ¿Ya ves? Entonces, ¿qué le falta para tener un concepto correcto?
Deben ser puros, pero contrastables. Ahí sí cumple. Ahí sí cumple. Entonces, ten cuidado, ¿ah? Tienen que ser puros contrastables. Muy bien. Vamos a formar gametos. ¿Cómo se forman gametos aquí, jovencitos? A ver, ¿cómo se forman gametos? ¿Cómo formarías gametos a partir de este organismo? Aquí era fácil, ¿no? Porque simplemente disociabas los alelos en gametos diferentes. Aquí también, pero vas a buscar vas a permutar la mayor cantidad posible para obtener gametos diferentes. O sea, y una forma práctica de permutar la mayor cantidad de veces para obtener gametos diferentes es haciendo una distributiva clásica. Mira, el primero con el primero, el primero con el segundo con el primero, el segundo con el segundo. Profesor, ¿qué está haciendo? ¿Está cruzando? No, no estoy cruzando. No estoy cruzando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy formando gametos. Pareciese que estoy cruzando, no, pero no estoy cruzando. Solo estoy formando gametos. Y si me doy cuenta, todos los gametos que forme este organismo tienen el mismo patrón, ¿ya? Ahora forma gametos para él. El primero con el primero con el segundo, o pues todos salen así. Ahí está. Si te preguntaran, ¿cuántos gametos diferentes forma este organismo? Uno, porque todos los gametos tienen ese mismo patrón, mira. ¿Cuántos gametos diferentes forma este organismo? Uno, todos los gametos tienen el mismo patrón. Ahora, si yo agarro estos gametos y lo hago en un tablero de Punnett de 4 por 4, ahí ya, pues tú ya conoces esto, ¿no? Todos los gametos arriba, todos los gametos del otro organismo aquí en vertical. Y luego cruzar uno por uno, hasta obtener 16 descendientes. Pero no vamos a hacer eso porque usted ya sabe que cuando usted cruza puros contrastables, cuando cruzas puros contrastables, todos te salen híbridos. Aquí te sale híbrido porque solo estamos trabajando una característica, color de semilla. Si tú cruzas puros contrastables de dos características, entonces para esas dos características te saldrá híbrido. Todos los organismos en la F1 salen así, con este genotipo. ¿Qué genotipo es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué genotipo es? Fácil, ¿no? Usted tapa, híbrido. Tapa, híbrido. Doblemente híbrido. Ah, profesor, a esto se le llama, por acá, genotipo 100% díhíbridos o doblemente híbrido, que es lo mismo. A nivel de fenotipo, a nivel de fenotipo, a nivel de fenotipo, profesor, fácil, mira. Tapas la B y miras la A. ¿Quién se expresa? ¿Dominante o recesivo? Dominante. ¿Y qué es dominante? Amarillo. Tapas la A. ¿Quién se expresa? ¿B dominante o B recesivo? B dominante. ¿Y qué es B dominante? Liso. Entonces, ¿cómo son estas semillas? Amarillas lisas, pero doblemente chuscas, doblemente díbridas, ¿no? Doblemente híbridas o díbridas. Fenotipo, 100% amarillas, amarillas lisas. Ahí está, amarillas lisas. Fíjate, muy bien. O sea, es lo mismo que allá, solo que acá va a ser doblemente híbrida, pues. Ajá.
Ahora, ¿qué hace Mendel? No se conforma solo con la F1, sino que ahora va a cruzar. Va a cruzar híbridos. Ya, aquí se cruzó híbridos. ¿Aquí qué se va a cruzar? Díhíbridos. De esos 16 díhíbridos, ¿ya? Vas a coger a dos y las vas a cruzar. Entonces tendrías, ¿no? Este cruce, ¿no? Un díhíbrido con otro díhíbrido. Un díhíbrido con otro díhíbrido. Antes de cruzar, ¿qué se debe formar? Gametos, profesor. Ahí está. Vamos a cruzar díhíbridos. Cruce de díhíbridos. Cruce de dihíbridos. Ahí está. Cruce de dihíbridos. ¿Qué sucede cuando cruzas dihíbridos? Obviamente tienes otra relación genotípica, fenotípica. Ya no es el 1-2-1, ya no es el de 3-1. Y además, acá solo tenías 4 descendientes, ¿no? Aquí vas a tener 16 descendientes. Profesor, pero para formar gametos, acá yo tranquilamente disociaba, ¿no? Los alelos se reparten, se segregan en gametos diferentes, ¿no? Primera ley de la segregación. Aquí, parecido, pero aquí se detalla la segunda ley de Mendel, ¿no? ¿Por qué? Acá yo puedo entender que se separan. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un rasgo. Pero cuando trabajo con dos rasgos, el tema no cambia. Se siguen repartiendo, se siguen segregando los alelos, ¿no? De forma independiente. O sea, los alelos de B no dependen de la A en la repartición. Los alelos de A para A no dependen de los alelos de B en la repartición. Entonces, vas a formar 4 gametos. Uno de los gametos tendrá esta carga, mira, perdón, este patrón. El primero con el primero, mira, ojo, no estoy cruzando, estoy formando gameto. El primero con el primero, perdón, el primero con el segundo, ahí está. ¿Cómo sería el tercer gameto? ¿Quién me dice? Mira, el primero con el primero, ya. El primero con el segundo, ok. ¿Y cómo sería el segundo con el primero? A ver, dime, ¿cómo sería el tercer gameto aquí? El segundo con el primero. Escríbeme. ¿Cómo sería? ¿Ves? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Ya estoy viendo por ahí. ¿Cómo sería? Profesor, debe ser así, mira. Porque primero va el dominante y luego va el recesivo. No, aquí no cumple eso. ¿Sabes por qué? Porque no estoy cruzando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy formando gametos. Y cuando formas gametos, ahí sí escribe como te dé. No lo ordenes. ¿Por qué? Porque todavía no estás cruzando. Primero estás formando gametos para luego cruzar. Y el último sería así, ¿sí o no? Ahí está. Lo voy a apretar más, ¿ya? Para que me alcance. Mira, ahí está, ahí está, ahí están los 4 gametos. Y mira, esos 4 gametos son distintos. Aquí todos los gametos tienen el mismo patrón. Aquí los gametos que se formen son diferentes, porque he permutado la mayor cantidad posible para obtener gametos diferentes y solo puedo obtener 4 gametos diferentes. ¿Ya? Y mira, los alelos de A y B se reparten independientemente del otro. A eso le llamas ley de la segregación independiente, que significa que uno, dos, tres o 4 alelos se reparten de forma independiente en los distintos gametos. Lo mismo aquí, se formará estos gametos. Y recuerda que aquí no vas a ordenar nada. Y cuando construyas tu tablero de 4 por 4 vas a escribir estos gametos en el margen superior y en el margen izquierdo, ¿no? Y vas a cruzar uno por uno, obteniendo 16 descendientes. Ya, yo no voy a hacer eso.
Pero lo que sí voy a colocar por aquí y me interesa es lo de la segunda ley. Por aquí. La segunda ley. Acá, aquí. Segunda, vamos a poner así. Segunda ley. Segunda ley de la segregación independiente sería. ¿Ya? Segunda ley de la segregación independiente. ¿Qué significa? Que dos o más alelos distintos, acá trabajé, ¿no? Letra A, acá estoy trabajando letra A, letra B. Dos o más, ¿no? A o B, hasta puede ser C, D. Dos o más alelos distintos se reparten de forma independiente, es decir, buscan la mayor cantidad de gametos diferentes, sin depender uno del otro, ¿no? Segunda ley de la segregación independiente. Ya. ¿Y qué se obtendría cuando cruzas recién la F1 con un organismo del F1 con otro organismo del F1? Obtendrías la F2. Voy a ir de frente al grano. Hablemos de la relación fenotípica. Hablemos de la relación fenotípica de la F2. ¿Cuál es la relación fenotípica cuando obtengas esos 16 descendientes? Ah, profesor, el famoso 9, 3, 3, 1. ¿Ya? El 9331, ¿ya? ¿Qué más? ¿Te acuerdas de esto? Yo sé que sí te acuerdas. Yo sé que sí te acuerdas. Ya, pero de esos 16, 9, y esto quiero que te acostumbres a trabajar, y si lo haces, bacán. 9 tienen este patrón. O sea, vamos a aprender a trabajar con patrones. No haciendo tablero de Punnett, porque toma mucho tiempo para un examen de admisión. Patrón. Ahora, 3 son de este patrón. Otros 3 son de este patrón. Y el último es de este patrón conocido. Ahí está. 9, ¿cómo son? A ver, ¿qué fenotipo tendrá este patrón? Profesor, ¿falta letras? No, no falta letras. O sea, claro, deberías colocar las dos letras que faltan, pero no interfiere en mi raciocinio, en mi interpretación de qué color o qué textura son esos 9. ¿Cómo serían esos 9? Fíjate. Fácil, ¿no? Agarras, tapas la B y dices, ¿no? A mayúscula y el otro es incógnito. Pero si ya tiene A mayúscula, ya no es necesario tal vez conocer la segunda letra, porque si fuese A mayúscula o A minúscula, igual sigue siendo amarillo, ¿sí o no? Ahora para textura, tapas. ¿Qué textura crees que tengan esas 9? Ah, profesor, pero le falta la B. No es necesario conocerlo, porque basta que el primero sea una B dominante para interpretar que ese organismo de qué textura es. Liso. Entonces, ¿cómo son esos 9? Amarillos lisos. A ver, interpreta esto. ¿Tres qué? ¿Tres qué? Profesor, a ver, tres. Amarillos. Ok, pero amarillos qué? Muy bien. Amarillos rugosos. Amarillos rugosos. Ahí está. ¿Tres qué? Doble A minúscula. Ah, no, yo me acuerdo, profesor, que usted me dijo que para poder expresar un rasgo recesivo, los dos alelos tienen que ser recesivos necesariamente. Ya pues, entonces de cajón es verde,
¿Pero de qué textura? B mayúscula, lisa. ¿Necesito conocer la otra B? No, porque si sea B mayúscula o B minúscula, la segunda B, igual sigue expresándome liso. Entonces, esta es una verde lisa. Verde lisa. ¿Y cómo es la última? A ver. Verde rugosa. Así es. Verde rugoso. Entonces, si en un examen de admisión o en un examen de práctica de la academia te preguntan de cruces de díbridos, usted debe alegrarse porque eso es punto asegurado. Si te piden cruce de dihíbridos, entonces usted se acuerda del 9331 y es necesario que se acuerde de los patrones que acabo de escribir, porque trabajando patrones ahorraría tiempo para otras preguntas del examen. Vamos con un ejemplo de la práctica. Vamos con un ejemplo de la práctica. Acabo ya, ¿no? Ya, un ejemplo chiquito nada más. Por ejemplo, la pregunta 2. Mira la pregunta 2. La pregunta 2 dice, al cruzar dos díbridos, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia sea homocigota en ambas características? Ah, ya, este es un dato. Esta es una pregunta teórica, no es tanto práctica. ¿Por qué? Mira lo que también tienes que saber cuando hayas la F2 de dos díbridos, el cruce de dos díbridos. Dato. 4 sobre 16, mira, primer dato, 4 sobre 16 son individuos dihíbridos. ¿Cómo es esto? O sea, de los 16 hijos que se obtienen a partir del cruce de díbridos, de esos 16, 4 son díbridos como sus padres. Y claro, si usted simplifica esto sería como un cuarto, ¿no? Y que también es válido. 2 sobre 16 son individuos puros. Individuos puros. Son individuos de líneas puras para ambas características. Para ambas características. O sea, de esos 16 hijos, de esos 16 hijos, uno es tal cual como el abuelo y otro es tal cual como la abuela. 2 sobre 16. Claro, simplificado, un octavo. Por eso que la 2 es casita. ¿Ya? Dato a partir del cruce de híbridos. Anota esto es importante, ¿eh? Esto es teórico. Y si quieres lo puedes demostrar, igual sale. ¿Ah? Ya, muy bien. Quería agarrar un ejemplo, debe estar al final, me imagino. Búscame donde dicen cruce de híbridos. Mm, 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 mm. Cruce de híbridos. ¿Hay alguna pregunta? Me voy a inventar uno, creo. En su Homeward hay uno, ya lo vi, ya lo vi. Ya, la 10, por ejemplo, la 10 también, ¿no? La 7, a ver, ya, pero quiero práctica, cruce, no teórico. Ya, muy bien. Mira, la 10. Solo dejo los datos y luego continuamos. En el tulipán el color naranja es dominante sobre el amarillo. Como estoy hablando de color, le añado una letra, que sea la A, dominante sobre el amarillo. Separo.
Me dice que el deporte alto domina sobre el bajo. Ah, me están hablando de altura. O sea, ahora es otro rasgo. Como es otro rasgo, uso otra letra. El porte alto domina sobre la talla enana. Ahí está. Me piden, ¿qué proporción de tulipanes naranjas de porte bajo se obtendrían en la F2 partiendo del cruce de dos líneas puras, una naranja de porte alto? ¿Cómo sería una naranja de porte alto? Una naranja de porte alto. Mira, mira mi patrón, ¿ah? Con otra, con otra, con otra, y otra amarilla de porte bajo. Para que sea amarilla, necesariamente doble A minúscula. Para que sea de talla baja o enana, necesariamente la doble B minúscula. Ya, pero si parto de líneas puras, esto ya se conoce, ¿sí o no? Entonces te está pidiendo lo mismo, mira. Pero en la F2, tú ya sabes lo que obtienes. 9331. O sea, ¿nueve qué? 9 naranjas altas. 9 naranjas bajas. Perdón, 3 naranjas bajas. 3 amarillas altas y una amarilla baja. ¿Sí? Ahí está la proporción según el patrón. Em, ¿Qué te pide? ¿Qué proporción de tulipanes naranjas de porte bajo se obtendrán en la F2? ¿Qué proporción de naranja de porte bajo? Naranja de porte bajo. O sea, te está pidiendo esto, ¿no? Naranja de porte bajo. Mira ese patrón. Ese patrón es esto, ¿no? O sea, sería 3 sobre 10 y 3 sobre 16. Naranja de porte bajo. ¿Qué proporción de naranjas de porte bajo, ahí está el patrón, se obtendrá en la F2? Ujú. Clave barco. Ahí está, ¿ves? Mira, no he hecho más nada que hacer eso. Hacer mis datos, interpretar mi cruce, hacer mi patrón de lo que me piden y buscar la relación. Por eso te digo, si me preguntan de híbridos o de líneas puras que ya conozco, esa pregunta sale, jovencitos, al toque, ¿eh? Muy bien, nos vemos chicos en el siguiente bloque.